La terapia más recomendada para atender el desorden de déficit de atención e hiperactividad por las guías del buen tratamiento es la terapia intermodal e interprofesional, que implica pues, el tratamiento farmacológico y el apoyo psicoeducativo. Sin embargo, para poder desarrollar el tratamiento psicoeducativo es necesaria la participación, el acuerdo, la comunicación de los padres del niño. Pero, ¿qué hacer cuando los papás no se logran comunicar? Cuando no hay suficiente armonía y funcionalidad. ¿Acaso el desorden de déficit de atención puede llegar a provocar dificultades como el divorcio, el distanciamiento o el abandono de alguno de los padres? En esta exposición trataremos este tema. En la exposición anterior, lo primero que se debe de hacer para atender a tu hijo bajo la condición del desorden de déficit de atención, comentábamos la necesidad de que para poder aplicar una buena terapia que desarrolle la atención, un buen entrenamiento para lograr la autorregulación de las emociones, era necesario primero lograr que los papás estuvieran de acuerdo y trabajaran juntos, los papás o los adultos de la familia. De otra manera, las dificultades continuas de comunicación pues iban a ocasionar pues que los problemas se repitieran continuamente. Por eso es lo primero que debe hacerse es pues restablecer o lograr la comunicación entre los adultos. Bien, pero ¿qué pasa si uno de los papás no colabora? O peor aún, si uno de los papás está en contra del tratamiento o entre los papás hay alguna dificultad. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Bueno, este pues es un problema que no nos toca a los terapeutas de aprendizaje o a los terapeutas de estimulación cognitiva, pero que sin embargo es necesario enfrentar, y esta necesidad pues también les toca a los papás. ¿Es necesario, es causa de divorcio el déficit de atención? Pues esto es relativo. Depende pues de la madurez o de la unión previa que tengan los padres y del grado del déficit de atención, porque si es en grado grave, en grado moderado, y las circunstancias que puede hacer que las dificultades se hayan acentuado o que sean mayores en algún caso particular. Aunque no podamos decir que es un factor determinante, sí es un factor importante para que los papás se divorcien, o cuando menos sirve de justificación. Y que el padre que esté interesado en el hijo, el papá que está más interesado con el hijo, el papá que se queda con el hijo, ¿qué puede hacer? ¿Qué debemos de hacer si el papá pues no cree en la terapia, no dice que el niño no tiene déficit de atención, culpa a la mamá o la mamá culpa al papá, utiliza el problema del niño para lastimar, para agredir? ¿Qué hacer con el papá que le interesa más el hijo y que en consecuencia se queda solo? ¿Qué se puede hacer con un papá difícil? Pues la actitud funcional que yo les recomiendo es trabajar con lo que tienes. Esta experiencia la aprendí con las personas que cuidan a otra persona enferma. A mí me tocó con las personas que cuidan a otra con el mal de Alzheimer. Ocurre en esa situación que un hijo, un familiar, pues está cuidando al papá, a la mamá, y esto es muy difícil porque es una cuestión prolongada y los cuidados no solamente son físicos, sino también son médicos, son psicológicos, es todo un arte y
es muy difícil. Ellos dicen que para ellos el día no tiene 24 horas, tiene 36 horas y es una expresión de ellos cuando el día tiene 36 horas. Y están muy desgastados. Hay un fenómeno que se llama colapso del cuidador, o actualmente le dicen burnout del cuidador. Bien, pues ocurre con frecuencia que otras personas que no saben del cuidado, que no saben de esta presión que tienen los cuidadores primarios, llegan a visitar al enfermo, al papá, y que algún día pues lo encuentran desatendido, lo encuentran pues desaliñado, pues que le falta algo. Y entonces las visitas para expresar su dolor, algo muy humano, pues le reclaman al cuidador. Y el pobre cuidador pues sufre dos veces, sufre por no poder cuidar bien a su ser querido, a su padre, y aparte el reclamo de la visita del cuidador secundario o terciario que no sufre, que no hace las cosas, que nada más mira. Y entonces sufre dos veces. Bien, pues el consejo que esas personas me dieron y que aplica y les propongo yo es pues trabajar con lo que tienes, no esperar nada de los demás, no esperar que te den apoyo, que te ayuden, que te den aliento, que te ayuden económicamente, que te ofrezcan alguna ayuda de yo hoy cuido a mi papá, o yo hoy cuido a mi mamá, que no esperes apoyo, y trabajar con los recursos que tienes sin esperar que te ayuden en lo económico o en lo material. Y cuando menos así, enfrentas una sola dificultad, y si alguna vez los visitantes, los cuidadores secundarios te apoyan, te dan algún recurso, te dan alguna ayuda que tú no esperas, pues entonces las recibes pues como con un gusto especial, pues porque no lo esperabas. Pues igual, en el déficit de atención, no esperes que tu esposo o tu esposa cambie. No esperes que se transforme y esté de acuerdo en apoyarte o en el tratamiento, ¿sí? Trabajar con el papá que tienes y no con el papá que deberías de tener, o con el papá ideal que está en tu cabeza, que no es el que existe. Eh, Bien, quiero hacer una aclaración acerca del género. A veces yo hablo con frecuencia de las mamás porque pues en la experiencia profesional pues generalmente son las mamás las que van al consultorio, las que se capacitan. Pocas veces participan los papás, pues por cuestiones de trabajo. Y a veces pues decimos que las desgracias caen en la persona menos indicada, ¿no? En la más desprotegida. Pues también muchas madres solteras, muchas mamás que viven con su mamá, con la abuelita del niño. Entonces, como es lo más frecuente en el tratamiento, pues tratar con las mamás, pues yo a veces hablo desde la perspectiva femenina. Bien, eso es para que pues me entiendan por qué me expreso de esta manera. Sí, decía trabajar con el papá que tienes, no esperar que sea diferente, ¿sí? Y sacarle el máximo provecho. Esa es la primera actitud, pues para tratar con un papá difícil. Bien, en otro video yo hablaré cómo lograr la comunicación y cómo persuadir a un papá pasivo, ¿sí? Sin embargo, pues a veces hay un fenómeno pues muy dramático del que yo quiero exponer, que es el papá distante o el papá que abandona a la familia. Esto ocurre. Es muy claro en niños con discapacidad intelectual, en niños con autismo, que si bien el papá no se va de la casa, sí se aísla emocionalmente de la casa. Es un papá no distante físicamente, pero sí está distante afectivamente. O definitivamente el papá pues suspende la relación, corta la relación con la mamá, con la familia, y abandona el hogar. Esto pues no es muy común encontrarlo en la bibliografía profesional, pero los que tenemos trato y experiencia pues lo reconocemos este hecho. Y
pues es importante pues mencionarlo pues para prevenirlo. ¿Por qué el papá se distancia? ¿Por qué el papá abandona a su hijo, a su esposa cuando hay discapacidad, por ejemplo, del desorden de déficit de atención? Pues puede ser pues por cuestiones biológicas, ¿sí? Voy a empezar a hablar de ellas. Y esas cuestiones biológicas tienen que ver pues con, con nuestra naturaleza como especie, como muchos mamíferos, los seres humanos somos una especie territorial y entonces vamos a decir que protegemos, ¿no? Que cuidamos lo que es nuestro, ¿no? Por nuestra sobrevivencia. Los etólogos, que son los científicos que observan la conducta de los animales y lo explican en términos evolutivos, pues nos han mencionado o nos citan el fenómeno de los leones. Cuando un león lucha por el dominio de la manada y derrota al león dominante y se posesiona del clan, de la manada, de las hembras, una de las primeras cosas que hace es matar a los leoncitos del león anterior. Es algo muy cruel, ¿no? Pero es un fenómeno pues biológico. ¿Y por qué hacen esto los leones y otras especies lo hacen? Quizá tenga un valor genético de selección natural, ¿no? Quizá tenga quizá sea el sentido de esa conducta innata que tienen los leones. Y generalizando o tratarlo de explicar en los seres humanos, nosotros no seríamos capaces de algo así como los animalitos. Pero recuerden el mito, la leyenda de la antigua civilización espartana, esa ciudad de la antigua Grecia, que era una ciudad pues, que se especializaba en la guerra. Una de las leyendas que cuentan, que se refieren, es que cuando un niño nacía en Esparta, primero era recibido por los sacerdotes, y los sacerdotes examinaban al niño físicamente si era apto para desarrollarse, para ser entrenado para la guerra, y si descubrían alguna deficiencia, alguna anormalidad, alguna discapacidad, pues sacrificaban al niño arrojándolo al mar, a los acantilados, ¿no? Entonces se relaciona. Los papás, varones y mamás, pues cuando tenemos un hijo se da un fenómeno, una psicología del ser padre, donde queremos darle todo a nuestros hijos, ¿sí? Todo lo que no tuvimos, y queremos que nuestros hijos sean todo lo que nosotros no fuimos, ¿sí? Si no tuvimos escuela, si no fuimos inteligentes, queremos que ellos tengan escuela y que sean más inteligentes que nosotros. Si nosotros no fuimos sociables, pues nosotros nos esforzamos en que nuestros hijos sean sociales o exitosos o lo que sea, como que los papás volvemos a vivir nuestra vida, editamos nuestra vida en la vida de nuestros hijos. Y cuando nuestro hijo no nos da esa posibilidad, porque tiene alguna dificultad o alguna discapacidad, pues viene un choque, una decepción. Otro factor que puede que influye en esta cuestión del papá distante, que yo trato de explicar, no la justifico, es pues la reacción de la mamá. Cuando un niño tiene discapacidad, pues la mamá reacciona intensamente, reacciona humanamente, amorosamente, y como dicen ellas, vuelcan todo su amor sobre su hijo, ¿sí? Y tratan de compensarle con cariño las dificultades que tiene pues de aprendizaje o adaptativa, ¿sí? Una cosa por otra, ¿no? Si te falta esto, si fuera alguna discapacidad física, por ejemplo, bueno, te doy más de esto otro, ¿no? De cariño. Y las mamás pues son muy humanas, son muy intensas, y entonces le dan todo su amor a su hijo y descuidan a su esposo, a su compañero de vida,
a su amor anterior. Le dan tanto amor a su hijo que inclusive se descuidan ellas mismas, se olvidan de ellas mismas, se olvidan de cuidarse, de atenderse, de amarse. ¿Qué hace el otro cónyuge en esa situación? ¿Qué le está diciendo la mamá que está volcada sobre el hijo a su compañero de vida? ¿Sí? No, no te necesitamos. ¿Sí? Ese puede ser un factor. Y no solamente hay, digamos, papás que se distancian y mamás que se quedan con el hijo. En este contexto de educación especial, el porcentaje de papás varones que se quedan con el hijo y la que es distante es la mamá, es mayor que en otros contextos. ¿Sí? Son menos, la mayoría son mamás, pero son más numerosos, la proporción es mayor que en otros contextos de cuidado de los niños. Si tenemos un papá difícil, ¿qué podemos hacer? Si el consejo es trabajar con el papá que tienes sin esperar, sin obligarlo, sin reclamarle para no separarnos, para que siga habiendo comunicación y concordia. ¿Cómo comunicarse con un papá difícil? Eh, bueno, tenemos que en el canal de videos eh, del canal de YouTube, tiene videos instructivos que van orientados pues a capacitar, a darnos herramientas para lograr este fin. Yo me despido y les recomiendo por favor que apoyen al canal, que funciona como una escuela de padres para ayudar a los papás a lograr la comunicación, a superar las dificultades con sus hijos. Les invito a que vean, a que se incorporen al canal y que participen en el canal suscribiéndose a la plataforma Patreon. En el próximo exposición hablaremos sobre técnicas para lograr comunicarnos con los papás difíciles. Espero que les agrade este video. Muchas gracias.